Esa mañana, ella llamó para preguntarme si ya había probado aquellos bombones. Su voz tenía esa cualidad cuidadosa, demasiado firme, demasiado educada. Era la voz de alguien que lee un guión que ha ensayado frente al espejo demasiadas veces hasta vaciarlo de cualquier rastro de espontaneidad. ¿Te gustaron, Ramón? ¿Los que dejé en el porche el otro día? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para hacerme esperar, una táctica de presión psicológica que he visto 1000 veces en salas de interrogatorio. Ah, esos, dije, manteniendo el tono ligero, casi despreocupado. Se los di a mi contable, Pilar. Se los llevó a casa para sus nietos el viernes pasado. Me llamó ayer para decirme que a los pequeños les encantó cada trozo. Silencio. 3 segundos completos de un silencio gélido que se filtró por la línea telefónica como una corriente de aire bajo una puerta mal cerrada. ¿Qué hiciste qué, Ramón? Su voz perdió la cortesía por un instante. Eran caros. Eran de una edición limitada de una pastelería en Serrano. Los pedí especialmente para ti, pensando en tu tensión. Es muy amable de tu parte, Natalia, de verdad, respondí, mirando fijamente el jardín. A Carmen le conmoverá saber que te preocupas tanto por mí cuando se lo cuente en mis oraciones. Colgó sin despedirse. El tono de ocupado resonó en mi oído como un veredicto. Me senté junto a la ventana y vi cómo caía la lluvia sobre el jardín trasero de esta casa en Chamberí. Es el mismo jardín donde mi hijo, Javier, solía jugar al fútbol cada primavera hasta romper algún cristal, el mismo donde su padre le enseñaba con paciencia infinita a podar los rosales que plantábamos religiosamente cada mes de marzo. Aquí, 41 años de historia familiar han echado raíces silenciosamente entre el granito y la yedra. Los bombones, por supuesto, estaban sobre la encimera de mi cocina, sin abrir, exactamente donde los había dejado tras su visita. No se los había dado a nadie. No soy tan cruel como para regalar veneno a los nietos de una amiga. Pero el pánico súbito en su voz, ese quiebro en la frecuencia de su tono, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi olfato no me había fallado. Permíteme que os lleve de vuelta a donde empezó todo esto, porque los desastres, los de verdad, no empiezan con un estallido ni con una caja de dulces. Empiezan como las auditorías más complicadas. Con un pequeño apunte contable que no cuadra, con un céntimo que falta en una columna de millones. Mi nombre es Ramón Vázquez. Tengo 69 años y la espalda algo encorvada de tanto inclinarme sobre libros de cuentas. Pasé 32 años como auditor forense en una firma de prestigio en el centro de Madrid antes de jubilarme. Y antes de eso, cuando todavía tenía fuego en la mirada, trabajé 2 años como consultor externo en delitos financieros para la Guardia Civil. Sé a qué huele el fraude antes incluso de que se cometa. Sé cómo la gente esconde el dinero bajo capas de sociedades pantalla, cómo falsifican documentos con una pericia aterradora y cómo reescriben sus propias historias para que encajen en el molde de lo que desean obtener. Pasé toda mi carrera aprendiendo a ver las pequeñas cosas que los demás ignoran por pereza o por exceso de confianza. Mi esposa, Carmen, falleció hace 4 años. Un cáncer de ovario implacable, 18 meses exactos desde el diagnóstico hasta que su mano dejó de apretar la mía. Era la persona más cálida que he conocido en este mundo a menudo frío. El tipo de mujer que recordaba el cumpleaños del cartero, que guardaba una libreta con las comidas favoritas y las alergias de sus nietos, que lloraba con los anuncios de la lotería de Navidad y nunca pedía perdón por su sensibilidad. Cuando murió, se llevó un tipo especial de luz de esta casa que ninguna bombilla puede replicar. No voy a fingir que la soledad no pesa, pero la soledad también agudiza los sentidos. Mi hijo, Javier, tiene 41 años. Vive a 20 minutos de aquí, en una urbanización a las afueras de Madrid, de esas con vigilancia y césped impecable. Vive con su esposa, Natalia, y su hija, Sofía, que tiene 8 años y es, sin ninguna duda, el eje sobre el que rota lo que me queda de vida. Sofía tiene los ojos de Carmen,
ese tono particular de verde grisáceo que yo solía llamar lago de otoño cuando quería que su abuela sonriera. Además, ha heredado el hábito de coleccionar cosas pequeñas y hermosas. Piedras lisas del río, hojas secas con formas geométricas, plumas de gorrión o chapas de colores que brillan bajo el sol. Cuando viene de visita los sábados, siempre trae algo nuevo para lo que ella llama nuestro museo. Es un estante de roble en mi despacho donde custodiamos sus hallazgos junto a las viejas gafas de lectura de Carmen y una fotografía de los cuatro en el Parque del Retiro, un día de octubre en el que el viento casi nos vuela los abrigos. En la foto, Sofía tiene unos 3 años y entorna los ojos bajo el sol, riendo de algo que ya nadie recuerda. Javier es un buen hombre, un hombre íntegro. Quiero que eso quede claro desde el principio. Trabaja duro como jefe de obra, quiere a su hija por encima de todo y lleva el duelo por su madre en un silencio estricto, casi monacal, como nos enseñaron a los hombres de mi generación en este país. Nuestra relación siempre ha sido sólida, basada en hechos más que en palabras. Vemos el fútbol juntos, discutimos con pasión sobre las alineaciones del Real Madrid y compartimos cervezas en silencio. No nos decimos te quiero en voz alta, preferimos que se entienda en el modo en que nos estrechamos la mano. Natalia, sin embargo, es otra cuestión. Y quiero ser justo, porque la justicia y la objetividad han sido los pilares de mi profesión. Cuando Javier la trajo a casa por primera vez hace 8 años, hice un esfuerzo genuino por acogerla. Carmen lo intentó aún más, con esa paciencia infinita suya. Natalia proviene de una familia adinerada de Marbella, de esas que hicieron fortuna en el sector inmobiliario durante los años de la expansión descontrolada. Llegó a nuestra familia con una serie de suposiciones implícitas sobre cómo debían funcionar las jerarquías. No era malicia pura, al menos no entonces, era una forma de mirar el mundo desde una altura que nosotros no compartíamos. Esperaba una deferencia, una especie de vasallaje emocional para el que nuestra casa, construida sobre el trabajo y la sencillez, no estaba preparada. Carmen solía decirme por las noches: ya se ablandará con el tiempo, Ramón, dale margen. Y tal vez lo habría hecho si Carmen hubiera vivido para ejercer su influencia. Pero tras el funeral, algo en el engranaje de Natalia cambió. Fue sutil, casi imperceptible para alguien que no busque irregularidades. Empezó a acompañar a Javier en sus visitas con una frecuencia inusual, lo cual al principio interpreté como un gesto de apoyo tras mi viudez. Pero pronto la naturaleza de las visitas mutó. Empezó a hacer preguntas sobre la casa. Preguntas casuales, soltadas entre café y café, pero diseñadas con la precisión de un reconocimiento de artillería. ¿No has pensado en mudarte a algo más pequeño, Ramón? Me decía mientras recorría el salón con la mirada. Este sitio debe de ser un nido de polvo y facturas para ti solo. Mi primo trabaja en una inmobiliaria de lujo y me dice que los precios en esta zona de Chamberí están en máximos históricos. Sería una operación redonda, ¿verdad? Incluso Javier, influenciado por esos comentarios en casa, mencionó una vez: papá, te ha estado doliendo la espalda. Quizás sea hora de buscar un piso con ascensor y menos pasillos. Yo les respondía con una sonrisa amable y cambiaba de tema hacia los resultados de la liga. Entonces, hace unos 2 años, Natalia empezó a venir sola. Aprovechaba los viajes de trabajo de Javier, él pasa días fuera supervisando proyectos de ingeniería civil, para pasarse a ver cómo estaba. Traía algo de compra que yo no había pedido o se ofrecía a revisar si necesitaba algo de la farmacia. Intentaba agradecerlo, de verdad, pero mi instinto de auditor empezó a pitar cuando noté que siempre encontraba una excusa para entrar en mi despacho cuando yo iba a la cocina a por agua. Un libro que me ha dado curiosidad, decía, o una foto que quería escanear para Sofía, o la clásica excusa de que su impresora se había estropeado y necesitaba imprimir un documento urgente. Yo guardo mis papeles importantes, mi vida reducida a documentos, en una caja fuerte ignífuga oculta en el armario del despacho. También mantengo un archivador con papeles antiguos.
Declaraciones de renta de los últimos 30 años, escrituras, el historial clínico de Carmen. Noté, tras su cuarta visita en solitario, que el cajón del archivador no estaba cerrado siguiendo mi sistema de alineación. Soy un hombre preciso, 32 años buscando firmas falsas y desvíos de fondos te obligan a hacerlo. El separador de la letra E, de escrituras, estaba ligeramente inclinado hacia la derecha. No dije nada. En mi oficio, el que habla primero pierde la ventaja. Simplemente me senté en mi silla de cuero, encendí la lámpara de escritorio y empecé a prestar una atención absoluta, como si estuviera ante el balance más complejo de mi carrera. Los bombones aparecieron un martes de marzo, hace exactamente 8 meses, coincidiendo con mi 69 cumpleaños. Era una caja preciosa, envuelta en un papel de seda color marfil con un lazo de terciopelo oscuro y el sello en relieve de una de las pastelerías más exclusivas de la calle Serrano. Natalia los había dejado en el porche, junto a la puerta de entrada, acompañados de una tarjeta de cartulina gruesa. Feliz cumpleaños, Ramón. Pensando en ti con todo nuestro cariño, Natalia y Javier. Poco después, Javier me envió un mensaje de texto individual para felicitarme, mencionando de pasada que no sabía nada del regalo. Natalia se había encargado de todo por su cuenta como una sorpresa especial. En una auditoría, cuando un movimiento de fondos no aparece en el registro compartido, es cuando empiezas a buscar la fuga. Algo me impidió abrirlos. He intentado analizar ese instinto con la frialdad de un perito, porque en ese momento no tenía una prueba física. Era más bien el peso acumulado de 2 años de pequeñas discrepancias. Las preguntas sobre el valor de mercado de mi casa en Chamberí, las visitas desinteresadas a mi despacho, el desorden milimétrico en mi archivador y la forma en que la calidez de Natalia aumentaba en proporción directa a la revalorización de mi cartera de inversiones tras la muerte de Carmen. Metí la caja en una bolsa de plástico y conduje hasta el despacho de Pilar, mi contable de confianza desde hace 11 años. Pilar es una mujer de mente afilada, formada en contabilidad forense, que no deja pasar un decimal erróneo. No le di demasiadas explicaciones, solo le pedí que hiciera analizar el contenido de forma privada y discreta. Me miró con esa expresión de escepticismo que reserva para cuando cree que la soledad me está volviendo paranoico. Luego, vio algo en mi mirada, años de experiencia reconociendo el miedo real, y simplemente asintió. Haré unas llamadas. 3 días después, recibí su llamada. Su voz era inusualmente cautelosa, carente de su habitual sarcasmo profesional. Ramón, los bombones tenían un añadido. 3 piezas de la capa inferior presentaban microperforaciones, marcas de aguja casi invisibles en la base. Un trabajo muy limpio. El laboratorio ha identificado trazas de aconitina. Me quedé en silencio, procesando la información. La aconitina se extrae del acónito, una planta que crece de forma silvestre en el norte de España y que, trágicamente, se vende como planta ornamental sin apenas restricciones. En la dosis precisa, provoca arritmias cardíacas severas. En un hombre de mi edad, con un cuadro de hipertensión leve, un dato que Natalia conocía perfectamente tras tantas cenas familiares, su ingesta se habría diagnosticado casi con total seguridad como un ataque al corazón por causas naturales. ¿Qué cantidad, Pilar? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Suficiente para que no hubieras llegado al hospital, Ramón. Dependiendo de si te gustaba mucho el chocolate negro o no. Colgué y me quedé mirando el jardín bajo la lluvia. No llamé a la policía. Sé que es difícil de entender, pero como antiguo consultor de la Guardia Civil en delitos financieros, conozco los riesgos de presentar una acusación sin una estructura de pruebas blindada. La investigación podría contaminarse, los abogados defensores cuestionarían la cadena de custodia de los bombones y todo el caso se desmoronaría por un defecto de forma. Necesitaba un patrón. Necesitaba el móvil económico. La aconitina no era un acto de odio pasional, era el cierre de una operación financiera.
Si Natalia quería eliminarme, era porque ya había preparado el terreno legal para heredar el control de mi patrimonio. La casa, las acciones y la parte de Javier. Si ella era tan minuciosa como yo, el rastro tenía que estar en el papel. Contacté con Manuel Faro, el abogado que ha llevado los asuntos de mi familia durante 2 décadas. Le pedí que recuperara mi testamento original y lo cotejara con el registro de últimas voluntades. La respuesta llegó a la mañana siguiente con una pregunta que me heló la sangre. Ramón, ¿cuándo decidiste cambiar tu testamento? No lo he tocado desde 2019, tras el fallecimiento de Carmen, respondí tajante. Pues aquí tengo un documento, fechado el pasado octubre, que modifica radicalmente tus disposiciones, dijo Manuel en tono grave. Elimina el fideicomiso que protegía la educación de Sofía y nombra a Javier como heredero universal directo, pero con una cláusula de sustitución. En caso de que Javier muera o quede incapacitado, todo el patrimonio pasa íntegramente a su cónyuge. Esa no es mi firma, Manuel. Lo sé, Ramón. Por eso necesito que vengas al despacho ahora mismo. Fui a verle ese mismo jueves. Sobre su mesa descansaba una falsificación impecable, realizada con un nivel de profesionalidad que solo se consigue con acceso a documentos originales y tiempo para ensayar. El sello procedía de una notaría sospechosa en Guadalajara. La fecha. 14 de octubre. Ese detalle fue su primer error grave de cálculo. El 14 de octubre yo estaba en Valencia, participando en un congreso nacional para profesionales financieros jubilados. Conservaba las facturas del hotel, el registro de mi acreditación y, lo más importante, una fotografía grupal de la cena de esa misma noche que me situaba a 350 kilómetros de distancia del despacho donde supuestamente había firmado aquel papel. Tenía una coartada perfecta contra mi propia voluntad falsificada. Manuel y yo pasamos horas trazando la línea de puntos. Natalia había aprovechado sus visitas a mi despacho para obtener muestras de mi firma y documentos antiguos. Había contactado con una red de servicios documentales en Guadalajara, ya señalada anteriormente por el Colegio de Notarios por irregularidades, para dar fe de un documento que yo nunca vi. Lo había planeado todo con una frialdad metódica durante más de un año. El testamento era la arquitectura legal que sostendría su nueva vida. Los bombones debían ser el ejecutor final, el punto y final que no dejaría rastro. Lo que Natalia nunca llegó a comprender es que un auditor forense no deja de trabajar por el hecho de jubilarse, simplemente tiene más tiempo para fijarse en los detalles que no encajan. Quiero hablaros de Sofía, porque ella es el centro de gravedad de esta historia, el único motivo por el cual un viejo auditor decidió no retirarse en silencio. Sofía no conoce los detalles escabrosos de lo que estoy relatando, tiene solo 8 años y su mundo debería estar hecho de colecciones de piedras, de secretos con su mejor amiga del colegio y de la ansiedad inocente por saber si su equipo de baloncesto ganará el torneo municipal. Sin embargo, en los meses previos a que la tormenta estallara, noté que algo se quebraba en su comportamiento. Estaba más retraída, medía sus palabras con una cautela impropia de su edad. Dejó de traer tesoros para nuestro museo sin dar ninguna explicación lógica. Cuando un día, mientras merendábamos, le pregunté por qué ya no encontraba cuarzos o tapones de colores, bajó la vista hacia sus zapatillas y susurró. Mamá dice que las cosas del museo son un poco de bebés ahora, abuelo. Que ya soy mayor para guardar basura. Natalia estaba aplicando una técnica de manual. El aislamiento emocional. Estaba reposicionando a Sofía, alejándola de mi influencia, erosionando nuestro vínculo para convertirse ella en el único sol de su sistema solar. Es un tipo de manipulación psicológica devastadora porque es casi imposible de probar en un juzgado, pero yo la reconocí por lo que era. Una auditoría de afectos. Tomé una decisión firme antes de que los abogados movieran ficha. Tenía que asegurar el refugio de Sofía. La senté en mi despacho, rodeado de sus antiguos hallazgos, y le dije sin rodeos. Quiero que sepas que este estante es tuyo.
No se va a mover de aquí, ni hoy ni dentro de 20 años. Eres bienvenida en esta casa cada minuto de tu vida, pase lo que pase fuera de estas paredes. Tú y yo, Sofía, eso es un contrato vitalicio que nada puede romper. Me miró con esos ojos verdes de Carmen, analizando mi seriedad, y de repente me rodeó la cintura con sus brazos, apretando con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando sienten que el suelo tiembla. Lo sé, abuelo, dijo. Fue suficiente. Para un hombre de números como yo, esa fue la única cifra que cuadraba. Luego vino lo más amargo. La conversación con Javier. Necesito ser taxativo en esto. Javier no sabía nada. He auditado cada recuerdo, cada gesto y cada documento una y mil veces en mi cabeza. No existe ni un solo indicio, ni una comunicación interceptada, ni un testimonio de la instrucción judicial que sugiera que mi hijo fuera cómplice. Estaba siendo utilizado con la misma frialdad que yo. El testamento falsificado le beneficiaba, sí, pero Natalia lo había diseñado con una cláusula de reversión. Ella era la beneficiaria final si a Javier le ocurría algo o si era declarado incapaz. Mi hijo era un mero conducto, una herramienta en su balance de beneficios. Fui a su casa un sábado de mayo, aprovechando que Sofía estaba en un cumpleaños y Natalia en su clase de yoga en el centro. Le pedí a Javier que nos sentáramos en la cocina, el lugar donde se toman las decisiones reales en las familias españolas. Puse una carpeta de piel azul frente a él. No dije nada. Dejé que el peso del papel hablara primero. Javier fue pasando las hojas con una lentitud agónica. La copia del testamento falso con el sello de la Notaría de Guadalajara, el informe toxicológico de Pilar detallando la concentración de aconitina, el análisis jurídico de Manuel y la auditoría que yo mismo había completado. En ella se revelaba un patrón de microtransferencias desde una cuenta conjunta que Javier apenas vigilaba hacia una sociedad limitada con sede en una dirección fantasma de Marbella. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Javier levantó la vista, su rostro era el de un hombre que acaba de ver cómo su casa se derrumba bajo sus pies. No era sorpresa, era la devastación pura de quien descubre que la persona con la que comparte la cama es una completa desconocida. Papá. Logró articular con la voz rota. Los bombones. De verdad intentó. Estoy aquí, hijo. Estoy bien porque los mandé a analizar antes de probar el primero. Mi instinto me salvó, pero ahora necesito que tu sentido común nos salve a todos. Se llevó las manos a la cabeza, hundiéndose en sus pensamientos. No intenté consolarlo con frases vacías. Hay verdades que necesitan espacio para asentarse. Fuera, un petirrojo picoteaba el seto con insistencia, ajeno al drama contable que se desarrollaba en la cocina. El café se enfrió en las tazas. Finalmente, Javier me preguntó qué tenía que hacer. Fui claro. Necesito cooperación total con Manuel y con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV, de la Policía Nacional, que ya tiene el caso. Necesito que documentes cada irregularidad que recuerdes. Y, sobre todo, necesito que pienses en el futuro de Sofía. Asintió con una determinación nueva, la de un padre que despierta de un letargo. La investigación policial fue impecable. Las pruebas de Pilar y Manuel eran tan sólidas que la fiscalía no tardó en emitir las órdenes pertinentes. Se rastreó la sociedad de Marbella hasta un testaferro vinculado a la familia de Natalia. La Contablería de Guadalajara, acorralada por otras investigaciones de legitimación irregular, aceptó colaborar a cambio de una reducción de penas, confirmando que Natalia había instigado la falsificación. Pero el golpe definitivo vino de la pastelería de la calle Serrano. Una dependienta recordó a la perfección a una mujer con la elegancia y los rasgos de Natalia. Había comprado la caja 3 semanas antes de mi cumpleaños, se la llevó y regresó 2 días después alegando que quería cambiar el envoltorio o que había habido un error, recuperando la misma caja poco después.
Un comportamiento lo suficientemente errático como para que quedara grabado en la memoria de la empleada. Natalia fue arrestada un martes de junio, a primera hora de la mañana. Javier, siguiendo mis instrucciones, había llevado a Sofía a casa de mi sobrina en Pozuelo la noche anterior, fingiendo una fiesta de pijamas improvisada. Sofía se llevó su mochila de exploradora y su libro de aves favorito. Mientras su madre salía esposada de la urbanización, Sofía estaba en Pozuelo comiendo tortitas con sirope y viendo una película de dibujos animados. Agradezco a Dios, o al destino, que no viera los coches patrulla. Estaba a salvo, en su pequeño mundo de juegos, mientras el imperio de papel de su madre se desintegraba legalmente. Los procedimientos legales se dilataron durante 8 agónicos meses. Natalia se enfrentó a cargos criminales por tentativa de asesinato, estafa agravada y falsificación de documento público. Todo el peso de su planificación se expuso en una de las salas de los juzgados de Plaza de Castilla. Fue un proceso metódico, donde la fiscalía presentó las pruebas documento por documento, como si estuvieran despiezando un motor gripado. Su defensa intentó sostener lo insostenible. Argumentaron que los bombones eran una coincidencia estadística, que la aconitina había entrado en la cadena de suministro por una contaminación accidental en la fábrica y que el testamento de Guadalajara era un documento que yo mismo le había encargado gestionar en un momento de lucidez que ahora convenientemente olvidaba. Sin embargo, en el derecho, como en la auditoría, los hechos son tosudos. Cada argumento defensivo se desintegró bajo el peso de los registros de entrada del Hotel de Valencia y el testimonio de la dependienta de la calle Serrano. El jurado popular no necesitó ni un día completo de deliberación. Fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia definitiva, tras los recursos pertinentes, se espera para esta primavera, pero el veredicto social y familiar ya es firme. Javier solicitó el divorcio de manera fulminante antes de que concluyera el juicio oral. Fue una decisión dolorosa pero necesaria, y lo más importante, fue suya. No ejercí ninguna presión sobre él. Mi hijo llegó a esa conclusión por su cuenta, a su propio ritmo, manejando el desengaño con esa determinación silenciosa que heredó de su madre. Javier es de esas personas que sonríen con facilidad, pero cuya columna vertebral está hecha de un hierro que pocos sospechan hasta que llega la tormenta. Sofía está bien, dentro de lo que cabe tras un terremoto de este calibre. Está asistiendo a terapia con una psicóloga infantil en Alcorcón, una profesional extraordinaria que se especializa en traumas derivados de conflictos familiares graves. Las sesiones están dando sus frutos. Sofía no siempre verbaliza lo que está procesando. Los niños a menudo guardan el dolor en cajas que solo abren cuando se sienten seguros, pero lo expresa a través de sus gestos. El mes pasado, durante nuestra tarde de los sábados, trajo 3 piezas nuevas para nuestro museo. Un fragmento de cristal de mar verde esmeralda que encontró en una playa malagueña, un pequeño botón de latón que perteneció a un abrigo de su abuela Carmen y una nota escrita con su caligrafía infantil, pero firme. Para el abuelo, nuestro museo para siempre. Coloqué esa nota en el centro exacto del estante de roble. Es el documento más valioso que he custodiado en mis 69 años. Estamos en febrero y he convivido con esta realidad el tiempo suficiente para empezar a entenderla, que es el paso previo a la aceptación. No busco el perdón, todavía no. Quizá el perdón sea un lujo que no puedo permitirme frente a alguien que puso en riesgo la vida del abuelo de su propia hija. Pero entiendo a Natalia del mismo modo que entiendo una quiebra fraudulenta. Como una serie de elecciones deliberadas. Ella no era un monstruo de cuento, era una persona que deseaba seguridad, estatus y control, y que se convenció a sí misma de que los obstáculos, incluido yo, eran negociables. Me convirtió en una baja aceptable en su balance de beneficios. Eso no es locura, es una elección moral. Y las elecciones, en este mundo, tienen consecuencias legales y humanas. Ese fue su mayor error de cálculo. No falló por el rastro forense ni por el testigo de la pastelería, falló porque creyó que a la gente cuidadosa y bondadosa se la puede engañar indefinidamente.
He sido un hombre meticuloso toda mi vida adulta. Lo aprendí en las grandes firmas de auditoría y lo aprendí de mi padre, que era un relojero de mente precisa. Pero, sobre todo, lo aprendí en 40 años de matrimonio con Carmen, quien me enseñó que prestar atención a los detalles es una de las formas más profundas y honestas de amar. Cuando prestas atención a alguien de verdad, lo ves tal cual es. Ves sus miedos, sus carencias y sus sombras. Carmen veía a todo el mundo, y por eso todos se sentían protegidos a su lado. Natalia también fue vista, solo que el resultado no fue el que ella esperaba. El petirrojo ha regresado al seto esta mañana, ajeno a los juicios y a las sentencias. Sofía vendrá a comer mañana. Me ha enviado una foto de un trozo de cuarzo que encontró cerca del nuevo piso de su padre y me ha preguntado si es calidad de museo. Le he contestado que, sin ninguna duda, es la pieza que nos faltaba. He puesto el hervidor al fuego y me he quedado junto a la ventana de la cocina, viendo la lluvia humedecer el jardín de Chamberí. Veo el arce que Javier plantó hace 30 años y el banco de piedra donde Carmen leía al sol. Sigo aquí. No es poca cosa. Estar presente, ser vigilante y mantener la guardia no es un acto de desconfianza amarga, es un acto de preservación de lo que amamos. Para cualquiera que lea esto y sienta esa inquietud punzante cuando un familiar empieza a interesarse demasiado por sus escrituras o su salud. Escuchad vuestro instinto. No sois paranoicos por proteger vuestro legado. El abuso financiero a mayores en España es una epidemia silenciosa que se esconde tras la vergüenza familiar. No guardéis silencio. Hablad con vuestro abogado de confianza, consultad con vuestro contable, buscad una mirada externa que no esté nublada por el afecto. Vuestros instintos no son imaginaciones, son datos acumulados tras décadas de experiencia vital. Las personas que os quieren de verdad nunca se sentirán ofendidas por vuestra cautela. Al contrario, celebrarán que os cuidéis, porque lo que ellos quieren, lo que Javier y Sofía quieren, no es un saldo en una cuenta, sino que sigáis ahí, preparando el té cada mañana y custodiando los recuerdos en el estante del despacho. Eso lo es todo. Siempre lo ha sido. Y mientras yo siga aquí, el Museo de Sofía seguirá abierto. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.